Ahora continuemos con el cálculo de la medida de tendencia central mediana. Como lo establece el profesor Pavel Santeliz, la mediana es un valor que es menor o igual al 50% de los datos y mayor o igual al 50% restante. Para poder trabajar con esta fórmula y entenderla, debemos tratar algunos aspectos. Lo primero que debemos conocer es si el total de datos con el que estamos trabajando recordemos que son datos agrupados y el total de datos va a estar en nuestra tabla de frecuencia, ¿ok? Si nuestro total de datos es par, eso nos va a permitir conocer la posición de la clase medial con la siguiente fórmula, n medio. Repito, si n es par, la posición de la clase medial se va a calcular con la fórmula n medio. Si el total de los datos es impar, entonces la posición de la clase medial se va a calcular con la fórmula n más 1 sobre 2. Es decir, al total de los datos le sumamos 1 y a ese resultado lo dividimos entre 2. Vámonos a este ejercicio con el que se está trabajando. En este caso, n es 36. ¿Por qué? Porque n es la sumatoria de todas las frecuencias. Si sumamos todo esto nos da 36. Y 36 es el número de datos. 36 es un número par. Por lo tanto, la posición de la mediana la voy a calcular solamente dividiéndolo entre 2. Y en este caso nos dio 18. ¿Qué hacemos con ese 18? Ese 18 lo vamos a ubicar en la frecuencia acumulada. En este caso, nuestra columna de frecuencia acumulada no observamos ningún 18, pero lo vamos a ubicar en el número más próximo a 18, por encima, ¿ok? Es decir, 23, porque 27, 32, 33 y 36 están más alejados. Entonces, 23 es el que está más próximo a 18 por encima. Lo digo así redundantemente para que no se les olvide. Próximo por encima. Entonces, en este caso es 23. Quiere decir que la segunda clase es nuestra clase medial. Ahora sí, al conocer cómo ubicamos la clase medial, nos vamos a la fórmula. La mediana, que se va a denotar como MD, es igual al límite inferior de la clase medial, que en este caso es 216, más n medio, el total de datos entre 2, que nos dio 18, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase medial. Si esta es nuestra columna de frecuencia acumulada, aquí está la clase medial, la frecuencia acumulada anterior a la clase medial sería 14. ¿Verdad? Sobre la frecuencia de la clase medial. La frecuencia de la clase medial es 9. FI de la clase medial es 9. Todo esto por I. ¿Y quién es I? La medida del intervalo de clase. ¿Y cómo se calcula? Límite superior menos límite inferior. Vamos a ver. Fíjense entonces, aplicando la fórmula, la mediana es igual a lo que ya hablamos, ¿verdad? De la fórmula, que son 216 más 36 entre 2 menos 14, que es la frecuencia acumulada anterior a la clase medial, sobre 9, que es la frecuencia de la clase medial, por 15, que sería en nuestro caso el intervalo, que es 231 menos 216 es 15. Resolvemos toda esta operación y nos da 222,66 y eso se aproxima a 223 horas extra. Entonces, fíjense acá, esta cuenta ¿cómo la van a sacar? Primero dividen acá, hacen la resta. A este total lo dividen entre 9, lo multiplican por 15 y a todo este resultado que les dio le suman 216 para que les pueda dar esto. Si no
hacen las cuentas de la manera correcta, les va a dar mal y entonces van a decir, no sé qué estoy haciendo mal. Entonces tienen que realizar las cuentas en el orden como corresponde. ¿Qué significa, para concluir, que son 223 horas extra? Que 223 se ubica en el medio de las horas extra que trabajaron los hombres, que por debajo de ellas están el 50% y por encima de ellas están las otras horas extras que trabajaron esas personas en dicha empresa.